de Juan capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Bien, lo último que veíamos es que Dios ha prometido por medio de su palabra que un día todo verdadero hijo de Dios será transformado a la imagen, a la semejanza de Cristo. Y será transformado en aquel momento cuando, como el pasaje que hemos leído lo dice, le veamos. Mencionamos que es el propósito más grande de la vida de un creyente. A veces comentábamos también que no estamos constantemente preguntando cuál será el propósito de Dios para nuestra vida, cuál será la voluntad de Dios para mi vida. Bueno, el propósito por excelencia es que usted, si es un hijo de Dios, sea transformado a la semejanza de Cristo. No hay, así de tajante, no hay otro propósito más grande en la vida de un hijo de Dios que el que sea moldeado, transformado a la semejanza de Cristo. También, como dice algún pasaje que lo veremos más adelante, es el supremo llamamiento. Para esto Dios lo ha llamado a usted. Para esto Dios lo escogió a usted. Para que sea semejante a nuestro Señor Jesucristo. Y como también un hermano lo mencionaba en esta mañana, esta es nuestra esperanza. Se hablaba que Cristo es nuestra esperanza. Bueno, la más grande esperanza del creyente es tener la certeza y mirar con fe hacia el futuro, a aquel día, como nosotros llamamos, aquel futuro glorioso en el cual seremos transformados. Si yo tengo mis fuerzas, si yo tengo mi tiempo, si yo tengo mi energía puesta en otra cosa, que no sea anhelar en mi corazón la semejanza de Cristo, entonces tendría que examinarme, tendría que ver lo profundo y lo íntimo de mi corazón para ver qué son las cosas que me motivan para que mi norte sea cualquier otro menos Cristo. Bien, para terminar entonces, quisiera que nos hiciéramos una pregunta con respecto al versículo 3. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Bueno, ¿a qué lleva esta esperanza? ¿O qué es lo que produce esta esperanza que debe morar en el corazón de cada creyente? En hebreo se dice que esta esperanza es como una ancla firme del alma. ¿A qué? ¿Qué debe producir en nosotros esta esperanza? El versículo 3 parte diciendo, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. Lo primero que tenemos que tener presente, que tener claro, es que nuestra esperanza está sustentada, descansa, está puesta en Él, en Cristo. Insisto, lo que mencionaba un hermano en esta mañana, Cristo es nuestra esperanza. Los incrédulos tienen su esperanza puesta en riquezas, puesta en cosas materiales, puesta en su familia. La esperanza del creyente está sustentada, descansa, como dice el salmista, en la roca firme, en la roca eterna, en Cristo. Reposa sobre Él. Aquella esperanza verdadera del creyente que reposa en Cristo
en su fidelidad, debe llevarnos a que nuestra conducta diaria sea distinta. Veamos un poco acerca de esta base firme. Efesios, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Si usted se ha dado cuenta, en este pasaje, desde el versículo 3 al versículo 14, que nos recuerda todas aquellas bendiciones y privilegios espirituales que los creyentes tenemos, frecuentemente el Señor menciona que todo esto está, o lo hemos recibido por medio de Cristo, en Él, delante de Él. O sea, insisto, también se mencionaba hoy en la mañana, no tenemos nada en nosotros en lo cual apoyarnos. No hay nada que podamos buscar en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra conducta, en lo cual podamos apoyarnos. Nuestra esperanza descansa en Cristo. Nuestra esperanza se sustenta en Él. Nuestra esperanza y todas las promesas, todas las bendiciones espirituales, aquella herencia de la cual también hemos hablado, se sustenta en Él. Por eso podemos estar seguros de que hemos de recibirlo. Porque cualquier otra cosa en la cual podamos apoyarnos, perece. Sin embargo, Cristo, aquella roca firme, nos da aquella seguridad, nos da aquella certeza. Bueno, sabiendo que un día hemos de ser semejantes al Señor Jesucristo. Un día, y cuando hablamos de un día, hablamos de un futuro, ¿cierto? Porque hoy día no somos semejantes a Cristo, lamentablemente, no somos semejantes a Cristo. Pero mientras aguardamos aquel día en que sí seremos semejantes a Cristo, en completa perfección, no seremos dioses como algunos enseñan por ahí. Aquel día en el cual seremos semejantes a Cristo en nuestro interior. Mientras aguardamos aquel día, debe en cada creyente crecer el deseo de ser hoy semejante a Cristo. ¿Me entiende? ¿Me entiende lo que le quiero decir? Esperamos un día a futuro donde seremos semejantes a Cristo, pero mientras esperamos aquel día, en todo creyente debe existir, sabiendo esto, debe existir un deseo de ser hoy semejante a Cristo, de ser hoy más parecido a Cristo. Dice el versículo 3 de 1 de Juan, donde estamos: y todo aquel
que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esperanza nos habla de un futuro, pero aquí este pasaje nos habla de un presente. Y todo aquel que tiene esta esperanza a futuro, en Él se purifica a sí mismo hoy, así como Él es puro. Un predicador bastante conocido decía que nosotros caminamos al borde de la eternidad. ¿Qué significa esto? En cualquier momento, hermano, va a llegar aquel día. En cualquier momento va a llegar aquel glorioso futuro que esperamos. Se consumará nuestra mayor esperanza. No habrá que esperar más. En cualquier momento caminamos al borde de la eternidad. No sabemos cuándo, pero puede ser el día. ¿Estaba consciente de usted? Claro. En la teoría nosotros sabemos, el día y la hora nadie lo sabe, nosotros sabemos que en cualquier momento se puede pasar, pero ¿está consciente de que hoy día mismo usted puede partir a la eternidad? De que hoy día mismo puede reunirse y mirar cara a cara a aquel que lo salvó. Si nosotros tenemos, o si tuviéramos este anhelo latente, presente en nuestros corazones, invertiríamos nuestro tiempo para que el Señor vaya moldeando nuestras vidas a la semejanza de Cristo. Todo aquel que tiene esta esperanza reposando en Él, en Cristo, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Mucho se dice que el poder de Dios en nosotros tiene que, pero a veces nos quedamos en que el poder de Dios tiene que obrar en nosotros y nosotros ahí de brazos cruzados, no buscamos a Dios en oración, no buscamos a Dios por medio de su palabra. Tal vez anhelamos aquel día glorioso, pero decimos, bueno, si yo un día voy a ser semejante a Cristo, esto es una promesa, va a ser así, es una realidad. ¿Para qué invertir tiempo en relacionarme con el Señor? Si eso un día yo lo voy a recibir, sí o sí. Nuestra motivación debe ser hoy día parecernos a Cristo. Hoy día ser moldeados a su semejanza. Para que el mundo conozca de Cristo. Para que el mundo conozca el carácter de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3. Versículo 13. Segunda de Pedro 3, 13. Dice, este pasaje habla del juicio de Dios que ha de venir sobre la tierra. El pasaje, me refiero al pasaje que parte en el versículo 1 del capítulo 3. Pero nosotros no esperamos aquel juicio. Los creyentes no esperan aquel juicio de Dios sobre la tierra, sobre los inconversos. Nosotros no estamos esperando aquel juicio. Versículo 13 dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, nosotros que estamos esperando, nosotros que aguardamos aquel momento, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Si bien es cierto que nosotros debemos, el poder de Dios se debe manifestar en nuestras vidas, nosotros debemos ser diligentes. Tenemos que hacer algo, debemos ser diligentes. Esto de que Dios lo hace todo y nosotros de brazos cruzados esperamos, eso no es algo bíblico. Esto no es algo que Dios enseña en su palabra. Dios nos manda a hacer algo. ¿Qué es ese algo? Ser diligentes. Ser hallados por Él
sin mancha e irreprensibles en paz. Por cierto, que con el poder o apoyados en el poder del Espíritu Santo que mora en nuestras vidas. Pero debemos ser diligentes. ¿Cómo puedo ser diligente yo? El Señor enseñaba de aquellas vírgenes que esperaban en el Señor, que esperaban por aquel esposo. Y algunas velaban y las otras durmieron. ¿Qué significa ser diligente? Ser cuidadoso, estar presto para algo, aguardando aquel momento con solicitud, con cuidado, sin mancha e irreprensibles en paz, apartados del mundo, del pecado para Dios, irreprensibles. Esto es una palabra maravillosa, irreprensibles. En un concepto bien breve, lo que significa ser irreprensible significa tener una reputación intachable, impecable. Nadie debiese poder apuntarnos con el dedo. Esto significa ser irreprensible. Nadie debiese poder acusarnos de algo negativo. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas. ¿Qué espera usted? ¿Qué esperas? Ahí está tu confianza. Es increíble cómo los niños captan y entienden cosas que a los adultos se nos hace a veces tan complicado y le damos vuelta y le buscamos. En la clase de los niños hemos estado enseñándoles acerca de la fe. Y le explicamos que la fe era confiar y creer en algo. No importa que yo no lo viera. Y todos tenían bastante clarito qué es lo que era la fe. ¿En qué confía usted? ¿Dónde está su esperanza? La vida cristiana debe caracterizarse por el deseo fervoroso de ser como Él. Esto era lo que caracterizaba al apóstol Pablo. Un deseo ardiente en su corazón de que llegara aquel momento, de que se cumpliera aquel propósito de Dios en su vida. La esperanza no es algo estático. La esperanza es algo que nos lleva, que nos mueve a hacer algo. Para terminar, Filipenses capítulo 3, versículo 12. Ponga atención en las palabras que reflejan claramente el deseo del apóstol Pablo. Filipenses 3, 12. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Pablo sabía que en aquel presente él no era perfecto aún, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. ¿Cuál es nuestra meta, hermano? La semejanza de Cristo. Esa es nuestra meta. Hacia allá corremos, hacia allá nos dirigimos. No a ser un buen preparador físico, no a ser un buen ingeniero, no a ser un buen compañero de trabajo, no a ser un buen esposo. ¿Cuál es mi meta? Ser como Cristo. Y si yo soy como Cristo, voy a ser un buen esposo, voy a ser un buen compañero de trabajo, voy a ser un buen hijo. Pero mi meta no es esa, mi meta es la semejanza de Cristo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Este pasaje de Primera de Juan, de 3 versículos, capítulo 3, habla de 3 cosas que son relevantes en la vida del creyente. Y yo recuerdo que hace mucho tiempo, un par de años será ya,
que estudiaba sobre aquello, sobre los pilares de la vida del creyente. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, el amor. Después, confiamos y sabemos que las promesas de Dios se han de cumplir. ¿Por qué estamos seguros de eso? Por fe. ¿Y con qué termina este pasaje? Con esperanza. Estas tres cosas debiesen estar presentes en nuestra vida de manera continua. Amor, fe y esperanza. Sabiendo que nos dirigimos hacia una meta. No es por nada que el Señor habla de la vida cristiana como una carrera. Las carreras pueden haber maratones, ahora le ponen los 10K, los 15K, los 20K, ya no sé en cuántos K vamos. Pero finalmente, por muy extensa que sea la carrera, hay un final. Hay una meta. A veces a usted se le puede hacer demasiado larga su vida cristiana. Y como que corre y no ve nunca la meta. Pero hay una meta. Hay un final de esa carrera. Y en ese final está Cristo. Ese final tiene que ver con aquel momento en el cual le veremos cara a cara y seremos transformados. Ese es nuestro premio. Ese es nuestro máximo galardón.